En aquellas sombras que reposaban junto a la basura acumulada que se encontraba en el callejón del bar donde Geol trabajaba, la sorpresa de topar con algo tan impactante fue más que sorprendente para él. Sin poder moverse, observó con cuidado aquello entre mugres y sombras, un brillo que lo atraía y se acercó lentamente rompiendo el hielo que se había formado en sus nublados pensamientos. La poca iluminación de algunos focos a punto de apagarse dificultaban saber qué era lo que tanto lo atraía, pero su curiosidad bastó para sacar su teléfono celular y alumbrar con la pantalla. Un rostro humano. Llevó una mano a su boca y se tragó un fuerte grito que hubiera hecho salir al personal del establecimiento a los apurones de ahí, su cuerpo tembló y sintió escalofríos que recorrieron su espalda, avispando de la situación en la se vio envuelto. Y con una voz débil y casi inaudible preguntó a aquella figura que se encontraba a pocos centímetros de sus pies. ¿Se encuentra usted bien, señorita? Dijo mientras alumbraba más y más con el celular. Como era de esperarse, no obtuvo respuesta alguna y acorde de la situación retrocedió y marcó un número de emergencias para que pronto vinieran a socorrer a lo que parecía ser el cadáver de una mujer adulta. Cuando se dispuso a llamar, un pequeño gato que se encontraba en el techo del restaurante saltó bruscamente hacia la basura para robar un trozo de carne y huir con el botín. Joel se asustó tanto que casi siente salir su corazón por su boca. El gato, al caer sobre unos tachos de basura, hizo caer accidentalmente el contenedor y mostrar una parte del cuerpo que el asustadizo joven no había visto. Entonces no sabía si sentirse bien o mal, tranquilo o incómodo. El lado izquierdo del rostro de la mujer se encontraba totalmente hueco. Acercó nuevamente su celular para que la pantalla iluminara aquella escena morbosa de lo que aparentaba ser un estado de putrefacción y sin darse cuenta descubrió algo más. No era una mujer real, sino otra cosa. Removió la basura que se encontraba apilada junto a ella hasta que nada más quedó y pudo ver el cuerpo completo de lo que parecía ser una especie de muñeca gigante. Quedó tan atónito con lo que vio que no supo qué hacer. Hasta que la llamada de uno de sus compañeros de trabajo lo obligó a entrar en razón, dándose la media vuelta y volviendo a la entrada trasera para seguir con sus labores. Las ideas se disparaban por su cabeza y las necesidades de hacer algo al respecto no lo dejaron trabajar con tranquilidad. Se sentía incómodo y a la vez molesto por no saber las respuestas que tanto anhelaba conseguir con respecto a aquello que aún seguía afuera a expensas de la noche. Cuando terminó su turno y pudo retirarse, tomó algunas bolsas grandes que usaban para tirar la basura y se dirigió nuevamente a la salida trasera de aquel callejón con la esperanza de que aún siguiera en la basura aquella muñeca de grandes proporciones. No se asombró cuando vio que aún seguía allí. Tomó con cuidado su cuerpo, no era muy pesado pero parecía deshacerse, el rostro tenía un enorme hueco que comía a todo el lado izquierdo incluyendo la cabellera. Había una larga oreja de conejo saliendo sobre la cabeza del lado opuesto y donde debían estar las orejas normalmente no se encontraba nada. El brazo izquierdo se encontraba casi deshecho y el derecho tenía algunas imperfecciones pero se mantenía a comparación con su opuesto, en casi buen estado. Tenía unos enormes pechos que provocaron que el joven se sonrojara a pesar de que enfrente de él estuviera una simple muñeca. Y salvo por el pie derecho que no estaba, el resto del cuerpo se encontraba bien. Algunos rayones y golpes pero nada que se viera tan arruinado. Notó que podía desarmarlo y así lo hizo. Poco a poco hasta ocupar las bolsas que había traído consigo. Una vez terminado las llevó a su departamento. Cuando por fin aquel infinito trayecto se dio ante él, pues no creía que llevarlo a cuesta y dentro del transporte público fuese la mejor idea. Soltó cada parte en el suelo de su habitación y tomó un respiro secando el sudor con su propia remera. Observó con más detalle ya que ahora tenía una mejor iluminación que en aquel oscuro callejón y notó que dentro de la cabeza se encontraba un trozo de papel. Tomó la cabeza y luego metió la otra mano dentro del agujero para dar con aquel papel. Lo retiró y miró, en él tenía escrito una palabra que decía Usagi. Buscó en las bolsas por si encontraba algo más pero fue inútil, solo aquel nombre escrito y ahora la curiosidad de qué podía significar. Prendió su computadora para dar con la palabra encontrada y obtuvo su respuesta. Conejo o coneja. Eso era lo que significaba. Lo cual era algo obvio ya que el aspecto de la muñeca parecía ser el de una coneja. Mientras se disponía a ensamblar cada pieza en su lugar tal cual como estaba, sintió la suave piel que parecía casi real. Fuese cual fuese el material con el que se fabricó era perfecto y de no estar tan deshecha y rota, parecería que en su cuarto se encontraba frente a él una hermosa mujer adulta tomando una siesta. Luego de que terminó se dejó caer por lo exhausto que estaba y se durmió profundamente, dejando en una silla bien acomodada a su nueva adquisición.
Las costumbres de un hombre que vive solo pueden variar de acuerdo a sus sentimientos y la forma en la que estos se viven día a día. En el caso de Joel, el aburrimiento de una vida monótona y repetitiva lo había obligado a recurrir a un pasatiempo que ni él mismo supo podría tener. Una manía de recolectar y coleccionar artículos varios que se encontraba en la calle para darle nuevo uso más tarde. La basura de unos es el tesoro de otros y a pie de la letra su lema era muy profundo, tanto que pensó que aquella cosa encontrada en oscuridad de un basurero podría ser un adorno más en su humilde hogar. Despertó así con ansias de poder conocer mejor lo que tenía en su poder para llevarse una sorpresa que lo hizo desvariar, y creer que aún estaba bajo la influencia del sueño. Algo había cambiado, el rostro de Usagi se encontraba reconstruido y en él no se veía marca alguna, como si nunca hubiera sufrido algún daño. Sorprendido y asustado, con la mano en el pecho apretando fuertemente y sintiendo sus propios latidos como un tambor a todo dar, se acercó lentamente y suspiró con fatiga, una respiración agitada que no le permitía calmarse. Tocó lo que ahora era el rostro regenerado de su muñeca, incluso la oreja de coneja y la cabellera se encontraban ahí. Era algo increíble y no podía creerlo. Magia tal vez o un milagro del cual creer, no encontraba explicación alguna de cómo algo sin vida había sido capaz de terminar así y si tuviera vida, que ni en esas condiciones un humano podría haberse curado de semejante herida. Pero lo que tenía no era humano ni tampoco una muñeca, era algo distinto, muy diferente y a pesar del miedo que casi hace que se orine en los pantalones, Joel se sentía muy agradecido de haber traído consigo aquel ser extraño a sus aposentos para ver cómo poco a poco los cambios de su cuerpo se comenzarían a presentar hasta que algún día pudiera entablar una conversación con aquella hermosa figura que ahora se encontraba frente a él. Como era de esperarse, al cabo de unos pocos días el cuerpo completo de aquella muñeca se regeneró hasta quedar como nueva. En esos días, Joel se había encargado de dejar preparado una serie de accesorios listos para la ocasión. Un hermoso vestido blanco y unos finos zapatos negros que estarían a disposición de aquella belleza cuando se levantara de la silla y se acercara hasta él. Pues creía que además de reconstruir su cuerpo también tendría movilidad propia. Adornó la sala donde se encontraba con flores que cambiaba todos los días para que se encontrara con un escenario fresco y acogedor. Y una larga alfombra roja que rodeaba su entorno y le daba la bienvenida a un nuevo mundo. Había invertido mucho esfuerzo, trabajo y dedicación hasta sudar las últimas gotas de sudor en su trabajo para que el día tan esperado se presentara y pudiese darle la mano, sujetarla y con delicadeza llevarla por cada rincón del departamento. Su imaginación volaba conforme las horas pasaban y cada noche de espera se encontraba frente a ella esperando el más mínimo movimiento. Cuando el sueño se apoderó de él en la noche más lluviosa de todo el mes y su mirada de cansancio mostraba señales de no poder contener más el momento, se desplomó recostándose sobre la alfombra junto a la silla donde se encontraba Usagi. Cerca de sus pies acurrucándose como un niño y envuelto en sueño se dejó llevar hasta que sus ojos se cerraron. Pensó en ella hasta el último momento y dejó salir en suspiros unas palabras de satisfacción que se escucharon en oídos ajenos. Una mano acarició su cabello y cantó una hermosa melodía con una voz tan delicada que sorprendió y lo obligó a reaccionar rápidamente. Giró la cabeza hacia arriba y miró que sobre él la muñeca se había incorporado para acariciarlo. Se levantó rápido sin pensarlo y la miró con los ojos tan abiertos y atentos que el sueño se había disipado completamente. ¿Estás viva, lo estás? Puedes moverte y también hablar, exclamó emocionado por lo que presenciaba. Usagi sonreía y cantaba con su hermosa voz. Un ángel tal vez, pero con orejas de coneja y un cuerpo que alimentaba los deseos de cualquier hombre lujurioso. Poco a poco se puso de pie y se acercó a Joel sin apartar su mirada de sus ojos ni un momento. Se acercó más hasta llegar a tocar su rostro y contemplarlo por largo rato, mirándolo fijamente y sonriendo con picardía. Y entonces algo pasó, algo inesperado, tétrico y abominable. Joel comenzó a desquebrajarse poco a poco, a romperse como si no fuera un juguete, como si fuera un muñeco. Algo artificial, increíble y extraño pero a la vez conveniente en la situación, pues en todos estos días donde solo se concentró en preparar una bienvenida espectacular, también tuvo momentos de duda al preguntarse cómo es que se regeneraba a sí misma. Fácil, pero tarde lo comprendió cuando el lado izquierdo de su rostro se cayó en pedazos de su cara hasta quedar un hueco similar al de la muñeca cuando la encontró en la basura. En su interior, la nada misma. Oscuridad y vacío que mostraba un cuerpo sin alma, sin vida, sin ningún sentido de existir ahora que se convertía en desecho.
No había dolor, no sentía nada más que un frío helado en su piel dura que parecía la misma que la de Usagi. Llevó su mano derecha al rostro para tocarse la piel y esta se desprendió cayendo al suelo y rompiéndose en pequeños pedazos que se desintegraron fácilmente dejando un poco de polvo sobre la alfombra. Extendió la mano izquierda para alcanzar a la muñeca que ya no era muñeca, porque tenía vida, la vida Joel que robó aquellos días hasta ponerse de pie y poder caminar por su cuenta. Las piernas del joven trataron de desplazarse para acercarse un poco más, y como si fueran tiernas y frágiles, se rompieron dejando caer la cintura y golpeando con fuerza lo que quedaba de su cuerpo deshecho contra el piso. Cada parte de su cuerpo que se rompía y se desprendía era consumida por sí misma y convertida en polvo. Aserrín fino como un muñeco de madera desgastado y roto como lo era ella, cuando todo empezó. Y ahora en su momento de mayor importancia, ya no pensaba, no hablaba y tampoco luchaba pues estaba convencido de que solo se rompería más y más hasta que no quedara nada de él. Observó cómo Usagi se colocó aquel vestido que tenía esperando su despertar y los zapatos. Se agachó para verlo más de cerca y besó la frente del pobre que apenas se mantenía en equilibrio y lo miró con tristeza esta vez. Neko. Fue lo que le dijo. Y sus orejas de coneja desaparecieron de su cabeza, mientras que en el lado derecho de la cabeza de Joel, que aún se mantenía intacta, apareció una pequeña oreja de gato adornando al muñeco humano. 159 años fue lo que me llevó a encontrar a alguien que me liberara de esta larga maldición. Me pregunto cuánto te tomará a ti. Solo recuerda que los muñecos también tienen nombre, no te olvides de ponérselo a aquel que te libere a ti como tú lo has hecho conmigo. La puerta del departamento se cerró fuertemente mientras Usagi se alejaba contemplando un mundo nuevo que en su estado de vida jamás había visto. Sonrió y dejó caer algunas lágrimas luego de pensar en la situación en la que se encontraba. No parecía feliz, estaba triste porque alguien más que había tomado su lugar, ahora se encontraba hundido en un espacio de oscuridad cerrado sin poder tener a quien acudir. Hasta que alguien repitiera lo que aquel joven hizo con ella. Y entonces todo volvería a la normalidad pero solo para quien se liberara de aquella horrible maldición. Ya que cuando se liberara, alguien más caería preso de ella. Por otro lado, Joel ya no era él. Y en sus aposentos rodeados de aparatejos que recolectó durante muchos años. En una mirada perdida y desvariada, los contemplaba a la espera de alguien más. Años entonces aquella joven mujer empresarial que compró las firmas y derechos de un departamento para estudiantes que recibiría una modificación de estructura, se llevaría una sorpresa cuando al abrir una puerta sellada en aquel viejo edificio, encontraría un viejo y sucio muñeco tamaño real de un hombre con orejas de gato. Y sobre el montón de polvo y mugre a su alrededor un pequeño papel que sobresalía con la palabra Neko.計算通りです。計算間違ってるよ。